Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a tener toda la sesión. Vamos a ver todo el tema de la transferencia transfronteriza de datos, y para eso vamos a contar con Nicolás Schubert, que les va a dar la sesión. Les voy a presentar a Nicolás. Nicolás Schubert es un LLM, es gerente de Relaciones Gubernamentales y Políticas de Google en Chile. Anteriormente ejerció como experto en temas tecnológicos y comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Fue el negociador principal del Acuerdo de Asociación de Economía Digital de EPA. Anteriormente desempeñó como jefe de gabinete de la Directora General de Asuntos Económicos Internacionales, DIRECOM, y negociador principal de los capítulos sobre servicios, comercio electrónico y telecomunicaciones de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo sobre Comercio de Servicios TISA. También participó en las negociaciones de los capítulos de telecomunicaciones, comercio electrónico y propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación del Pacífico. Además representó en Chile en negociaciones sobre la propiedad intelectual en la OMC y en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, Nicolás, te dejo al mando de la sesión de hoy. Y agradecerte nuevamente por tu generosidad de participar con nosotros. Muchas gracias, Manuel, y muy buenas tardes a todos y todas. El placer que me da acá, que me da estar hoy día con ustedes, digamos, es muy grande, así que muchas gracias por la invitación también. A mí me gusta partir entendiendo un poco, digamos, el trasfondo de cada uno de los alumnos, el por qué tomaron el curso, pero creo que somos demasiados hoy día. Pero si ustedes tienen, digamos, durante el transcurso de mi exposición, si ustedes tienen alguna inquietud o alguna consulta en la cual quisieran profundizar un poquito más, por favor, siéntanse con toda libertad de hacerlo. También, como buen chileno, yo puedo hablar muy rápido, así que si lo estoy haciendo, por favor, también interrúmpanme si es que hay algo que no quedó claro, si hay algo que sea necesario aclarar. Yo voy a presentarles mi pantalla para que podamos ir viendo una presentación que yo preparé para acompañar lo que les voy a contar hoy día. Ahí la deberán estar pudiendo ver. Si ustedes me pueden confirmar, por favor. Sí, se ve, se ve. Perfecto. A ver, de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver tal vez con aspectos un poquito más técnicos de Internet, y eso tiene que ver el motivo de eso, digamos, es precisamente porque vamos a hablar de datos y cómo una red básicamente de conmutación de paquetes global, abierta y competitiva como Internet mueve datos de un extremo al otro. Entonces, para efectos también metodológicos, a mí me gustaría comenzar un poquito con alguna introducción bien rudimentaria de el funcionamiento técnico de Internet, y también para mí siempre es muy útil partir de lo general a lo particular. Y en ese contexto, antes de que entremos derecho a hablar acerca del libre flujo transfronterizo de datos y los requisitos de localización, quiero partir por un concepto que es Code is Law, que está ahí en el centro de la lámina que ustedes debieron estar viendo, y que fue un concepto que fue acuñado por el profesor Lawrence Lessig en 1999, cuando la Internet recién estaba siendo de interés comercial. En ese año, el profesor Lessig publicó su libro Code and Other Laws of Cyberspace, que era básicamente una respuesta a un artículo de otro colega abogado, en este caso el juez Frank Hoover Easterbrook, que además de ser juez de apelaciones para el 7º distrito en Estados Unidos, era profesor en la Universidad de Chicago, y que durante una conferencia que se titulaba Cyber Law, en 1996, 3 años antes de que Lessig publicara su libro, argumentó en contra del concepto de Cyber Law, diciendo que era igual de absurdo que hablar de la existencia de una ley del caballo. Se preguntarán qué tiene que ver esto con flujo transfronterizo de datos, digamos.
Y aquí la importancia, digamos, del code is law es precisamente lo que les quiero explicar. Cuando el profesor Easterbrook dice que el concepto de cyber law es igual de absurdo que hablar de una ley del caballo, básicamente quiso decir algo muy razonable, pero que obviamente fue recibido con poco entusiasmo por el público que estaba exponiendo sus opiniones en ese seminario titulado Cyber Law. Lo que el juez Easterbrook dijo no es otra cosa que es mejor estudiar las reglas generales del derecho para poder aproximarnos a cada una de las novedades a las que se ve enfrentada la sociedad. Y por lo tanto, no es necesario crear la ley del caballo para lidiar con la compraventa de caballos, para regular la práctica de los médicos veterinarios que se dedican a los caballos, o la responsabilidad civil que emana si a una persona, por ejemplo, un caballo le pega una patada. Las normas generales, decía Easterbrook, del derecho, son capaces de cubrir todas esas situaciones de una forma íntegra, coherente con el ordenamiento jurídico en general, sin la necesidad de crear disciplinas especiales dentro de un ordenamiento jurídico como podría ser, por ejemplo, la ley del caballo. Por suerte, esos comentarios motivaron a Lessig a escribir su libro Code and Oral Laws of Cyberspace, en el cual él básicamente contraargumenta esta idea generalizadora de Easterbrook, diciendo que lo que afirmaba Easterbrook es cierto, pero que es correcto para un mundo en que hay básicamente 4 reguladores de la conducta, pero que, como vamos a ver, la cosa es un poco distinta en el caso del ciberespacio, que es un concepto, a mi juicio, digamos, también ya superado, digamos, en que las reglas son un tanto distintas. Entonces, Lessig básicamente, en este libro, en el que le responde a Easterbrook, básicamente dice que en el mundo tradicional hay 4 reguladores de la conducta tradicionales, las leyes, las normas sociales, los mercados y las arquitecturas, pero que además, y esto motiva, digamos, que exista una disciplina especial llamada Cyber Law en ese entonces, la aparición de un 5º regulador de la conducta. Para explicarlo, creo que es necesario que veamos cuáles son los reguladores tradicionales de la conducta humana, y más allá de las leyes de la física, nadie puede volar, por ejemplo, en forma autónoma por más que quiera. La ley regula la conducta entregando mandatos prohibiendo o permitiendo ciertas acciones o inacciones humanas. Aquí yo les copié el artículo 1 del Código Civil chileno, pero me imagino que es una formulación bastante conocida en toda nuestra región. El segundo regulador de la conducta son las normas sociales. Todos sabemos que debemos comer con tenedor y cuchillo, que no debemos escupir en la calle, o que no debemos tirarnos los choripanes por la cabeza, aunque parece que esa es una norma que aparentemente se tuvo que codificar en una ordenanza, ya que la gente no le hacía mucho caso a las normas sociales, digamos, pero tirarse la comida, digamos, va en contra de las normas sociales que todos debiéramos seguir. El tercer regulador de la conducta son los mercados, y aquellos de ustedes, digamos, que vengan de las disciplinas y de las ciencias económicas, esto lo entenderán mucho mejor que yo, pero los mercados, como por ejemplo está reflejado en este rudimentario esquema, también va regulando la conducta, en este caso, de compradores y vendedores, digamos. Y cuando se encuentra el punto de equilibrio en un precio, hay personas que toman decisiones en función de esos indicadores que le da el mercado en este caso. Y por último, Lessig nos explica que los arquitectos y los planificadores urbanos saben muy bien que el ambiente físico en el cual los humanos nos desarrollamos también va creando una realidad que moldea la conducta de las personas. Si ponemos un techo, por ejemplo, en los paraderos de buses, las personas se van a juntar ahí en los días de lluvia. Si ponemos arbolitos en las esquinas, la gente se va a juntar ahí en los días de sol, etc. Pero esto también tiene que ver con la realidad física en la que nos desenvolvemos, es decir, las leyes de cómo funciona el mundo físico o lo que es posible o no hacer. Y estos son los 4 reguladores tradicionales de la conducta humana, es decir, las normas de carácter jurídico, las normas sociales, los mercados, digamos, es decir, los indicadores económicos, digamos, que hacen que los distintos actores económicos vayan tomando decisiones, y finalmente la arquitectura. Y Lessig argumenta que con la aparición de Internet hay ahora un 5º regulador de la conducta. Gracias a la digitalización, es decir, el paso de átomos a bits, tenemos este 5º regulador de la conducta que incluso modifica la forma en que funcionaban los otros 4.
Piensen, por ejemplo, que las leyes sobre el derecho de autor fueron creadas en un contexto en que lo que se regulaba por medio de normas jurídicas era la copia de ejemplares. Por eso se llama en inglés copyright. Ahora la forma en que funcionan los computadores es por medio de copias constantes. Un computador en su funcionamiento va haciendo copias constantes de los datos, de la información, de la memoria RAM al disco duro, de vuelta a la memoria RAM, después pasa por un servidor en Internet a un proxy, de un proxy a una red de servidores caché para servir contenidos más cercanos, digamos un CDN, ¿cómo se llama? Y todos estos cambios son los sistemas que creamos con hardware y software. Es decir, Lessig, el postulado de Lessig, la tesis de Lessig en este libro es que el código, es decir, el conjunto de hardware y software, va configurando también un ambiente que va regulando la conducta de las personas de una forma incluso más eficaz que las normas jurídicas. Este código o arquitectura, digamos, entonces establece los términos en los que se experimenta la vida en el ciberespacio, como se llama entonces. Y el código va a determinar entonces qué tan fácil es proteger, por ejemplo, la privacidad o qué tan fácil es censurar el discurso o atacar la libertad de expresión. Va a determinar si el acceso a la información es general o si la información está zonificada. Afecta a quién puede ver o quién supervisa lo que otros hacen. Entonces, en una multitud de formas que uno no puede comenzar ni siquiera a imaginar, a menos que uno tenga súper claro de que el código es un regulador de la conducta y va determinando qué es lo que pueden hacer las personas, en este caso, sobre Internet. Y no sé, o sea, hay mucha gente que dice que digamos que esta irregulabilidad que tiene o que tenía originalmente Internet era una virtud, otros estaban en contra de la regulabilidad de Internet. Hay una discusión ahí, digamos, que todavía de alguna forma tampoco está resuelta, digamos. Y con eso lo que les quiero decir es que regular Internet, regular el ambiente digital, no se hace solamente a través de los 4 reguladores tradicionales de la conducta, sino que sobre todo se hace a través de las decisiones de diseño técnico que uno adopta cuando crea un ambiente digital, en este caso Internet. Piense, por ejemplo, digamos, en todos los desafíos que ahora nos plantean los contratos automáticos, la inteligencia artificial, los casos de colusión algorítmica para aquellos que les gustan más los temas de libre competencia. Todo eso son decisiones finalmente que la persona que lo diseña va tomando y que van generando una cierta realidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de Code is Law en un mundo digital? Es básicamente, digamos, una forma de crear una realidad, un mundo así como nosotros tenemos el mundo físico en el cual nos desenvolvemos. El código, es decir, las decisiones de diseño técnico y la forma en que se va estructurando un sistema complejo, modular, en el caso de Internet, va también determinando las posibilidades que tienen las personas de actuar dentro de eso. Y esto nos lleva, digamos, también a preguntarnos qué es Internet y cómo funciona Internet. Y yo creo que lo primero que debemos hacer es derribar algunos mitos en torno a Internet. Muchas veces escuchamos, por ejemplo, que Internet, que vamos a subir las cosas a la nube, y no existe una nube. Lo que existe es el computador de alguien más, digamos. Son servidores en los cuales ustedes, por ejemplo, usan Dropbox o usan Google Drive o usan Microsoft OneDrive, creo que se llama. Ustedes van interactuando con sistemas que han sido creados por, en este caso, proveedores, en los cuales ustedes van guardando información y no van a una nube, sino que van a un servidor, que viajan a través de cables, que viajan a través de un montón de hardware y que interactúa también con decisiones de diseño técnico desde el punto de vista del software. Internet es básicamente un conjunto descentralizado de redes de comunicaciones que están interconectadas entre sí y que para poder conversar, es decir, que esas redes interactúen entre sí y los terminales que están conectados a esas redes utilizan un protocolo que es básicamente un lenguaje de comunicación que se llama TCP/IP, el cual garantiza que las redes físicas que son heterogéneas puedan generar una red lógica, en este caso además de alcance mundial. Piensen ustedes, digamos, que originalmente
los dispositivos, digamos, estamos hablando de, digamos, en los años 60, los dispositivos que se crearon y que fueron interconectándose al precursor de Internet, que fue ARPANET, eran de distintos diseñadores, digamos. Habían algunas empresas, obviamente, comerciales, fuertemente subsidiadas por programas de investigación de defensa en los Estados Unidos, que iban creando algunos dispositivos, máquinas, digamos, básicamente computadores tan grandes como una habitación, y que de alguna forma tenían que poder, para utilizar de la mejor forma los recursos escasos, básicamente el tiempo que se demoraba en procesar datos, esa máquina, tenía que interconectarse con otras máquinas para hacer un uso un poquito más eficiente, digamos. Y para que eso pudiera ser posible, se tuvo que diseñar un protocolo de comunicación, que es este TCP/IP, que permite que los distintos terminales y los distintos computadores, digamos, si ustedes quieren, que están conectados a Internet, puedan interactuar. Entonces, Internet, en definitiva, es una forma de transportar paquetes de datos de un extremo al otro, es decir, cuando yo estoy conectado a mi computador aquí en Santiago, y ustedes me están escuchando desde otra parte de nuestra región, básicamente lo que está sucediendo en este momento es que hay un montón de paquetes de datos, es decir, código binario, unos y ceros, que están siendo transmitidos a través de redes que le pertenecen a distintas personas. Hay operadores comerciales, hay operadores, qué sé yo, académicos, hay distintos operadores, digamos, que de una forma voluntaria se interconectan entre sí y permiten que esto funcione. Entonces, Internet básicamente es una red que permite transportar paquetes de datos, que son básicamente los bloques en que se divide la información para ser enviada por Internet. Aquí tenemos una representación gráfica de qué es un paquete de datos, y es una unidad fundamental de transporte de información en todas las redes de computación modernas, que está básicamente compuesto de tres elementos. Una cabecera, que contiene generalmente la información necesaria para trasladar el paquete desde el emisor hasta el receptor. El área de datos, o el payload, que se llama, que contiene los datos que se desean trasladar, y finalmente la cola, que contiene código de detección de errores. Es decir, si un paquete de datos se pierde, digamos, con la información que contiene al final de ese paquete, puede, digamos, reestructurarse el mensaje y eventualmente ser enviado de nuevo ese paquete de datos. ¿Y por qué les hablo del paquete de datos, digamos? Porque yo sé que ustedes ya tuvieron una clase con Piero Guasta que les explicó un poquito, espero yo, digamos, la diferencia entre la acepción genérica de datos y ciertas especies dentro de este género, como por ejemplo los datos personales, digamos. Entonces, cuando yo en esta clase hablo de datos, básicamente lo que estoy hablando es de datos en su acepción genérica, es decir, paquetes de datos, independiente del contenido que tengan o del género, o de la especie dentro del género de datos que sea, yo me estoy refiriendo al término genérico. Y es básicamente eso es lo que hace Internet, digamos, a mover datos de un lado a otro. Y como yo les decía, digamos, para que un computador conectado en una red se pueda comunicar con un computador ubicado en otra red, deben hablar el mismo idioma. Y esto es básicamente el protocolo TCP/IP. Que realmente es un idioma, digamos. O sea, son estándares de comunicación que permiten que un computador creado, por ejemplo, por IBM, que puede tener un sistema operativo muy distinto a uno creado por Apple, con un sistema operativo también distinto, basado en Unix, pueda comunicarse entre sí a través de esta red. Y existen varios protocolos que permiten la existencia de distintas aplicaciones y servicios sobre Internet. No sé, o sea, si ustedes descargan, qué sé yo, una distribución de Linux, por ejemplo, a través de BitTorrent, están usando un protocolo distinto a que si ustedes envían un correo electrónico a través de SMTP, por ejemplo, o se acceden a la web a través del HTTP. Son protocolos, son lenguajes distintos para distintas aplicaciones, pero que todas funcionan sobre una misma infraestructura, que es Internet. Internet, entonces, en definitiva, es una plataforma. La web, la World Wide Web, es uno más de los servicios y aplicaciones que usan a Internet como una plataforma para funcionar. Y de ahí la importancia de la neutralidad de red y todas esas cosas entretenidas que ya les deben haber conversado en los módulos anteriores. Y aquí yo les quiero hablar un poquito más de todos los cambios, digamos, que este código, digamos, ha generado también en nuestra sociedad, pero sobre todo en la economía. A estas alturas yo creo que a todos nos consta, a menos que ustedes hayan estado viviendo como unos anacoretas en los últimos 20 años, pero a todos nos consta que
Internet ha significado un cambio radical en la forma en que nos comunicamos, cómo nos entretenemos, en la forma en cómo accedemos a la información o a la cultura, cómo interactuamos con otros seres humanos que pueden estar o no en un lugar físico distinto al nuestro. Pero también es importante destacar que Internet no solo ha ampliado y democratizado el acceso al conocimiento y la cultura, sino que también ha provocado cambios importantes en las estructuras sociales, en la política, en la economía, y básicamente el efecto que ha tenido Internet, hay muchos autores, digamos, que lo resumen en que ha tenido un efecto democratizador. Son más las personas que ahora pueden participar en el quehacer humano gracias a Internet, a una conexión a Internet. Y desde el punto de vista económico, para ilustrar este punto, este gráfico lo que les muestra es que hasta fines del siglo XX, el modelo económico de la industria de las comunicaciones y la información se mantuvo más o menos inalterado. Las tecnologías de comunicación tendían a concentrar y comercializar la información y sus productos relacionados y se dedicaban básicamente a extender el alcance geográfico y social de su distribución. Este es un ejemplo que yo saqué, digamos, y lamentablemente no encontré datos más cercanos a nuestra región, pero esta es la fuente, digamos, es un libro que cuenta la historia de los periódicos en el Reino Unido. Y si bien en un primer momento los periódicos se convirtieron en medios de comunicación masivos que requerían grandes inversiones para su fundación y un alto grado de especialización para su funcionamiento, eso después fue cambiando. Pero antes de llegar a eso, lo que vemos acá en el gráfico es que en el año 1830, el capital que era necesario para fundar un diario importante, de circulación más o menos importante en la ciudad de Londres, había alcanzado la suma de 30 libras esterlinas, que hoy en día son más o menos unos $5.000, si hacemos la corrección. Ya en 1903, es decir, 73 años después, The Daily Mail requirió de 600.000 libras para ponerse en marcha. Eso equivale a 58 millones de libras al día de hoy, es decir, unos 90 millones de dólares. Es decir, en 73 años pasamos de requerir $5.000 aproximadamente a 600.000 libras esterlinas, lo que son más o menos 90 millones de dólares. Y esto lo que da cuenta es que básicamente las barreras de entrada, sobre todo las financieras y el alto grado de especialización que requiere una empresa como un diario, terminó haciendo que hubiera relativamente pocos actores que tenían la capacidad de participar en la industria, en este caso de los periódicos, de las comunicaciones por la prensa escrita. Y esto tiene que ver, digamos, también con el momento histórico que estamos analizando en este caso, digamos, o sea, donde hubo un grado de especialización industrial mucho mayor, que también fue empujando a los requerimientos de capital, y que por lo tanto terminó haciendo que las personas que estaban en condiciones de poder participar en una industria como esta fueran menores. Y lo mismo es cierto en el caso del telégrafo, lo mismo es cierto en el caso del teléfono, la radio y la televisión. Son todas tecnologías que fueron modernizando y mejorando la forma de comunicarnos, pero lo hicieron siempre basadas en principios económicos y comerciales similares, muy arraigados en un modelo industrial que requería grandes sumas de capital y un alto grado de especialización para participar en el mercado, muy arraigado, digamos, en un momento histórico, digamos, post-revolución industrial. En este contexto, Internet, hay autores que dicen que ha significado un cambio igual de revolucionario que la invención de la imprenta de tipos móviles por parte de Gutenberg en el siglo XVI, ya que no solo ha modificado los modos de compartir información y la forma en que nos comunicamos, sino que también ha implicado una democratización en la participación en industrias que antes estaban cerradas a la mayor parte de la población. Por ejemplo, los periódicos. Antes uno requería una gran suma de capital y un grado de especialización importante para poder fundar un periódico. Hoy en día hay formas, digamos, en que los medios no tradicionales, locales, regionales, los pequeños medios, digamos, pueden participar y pueden llegar a una audiencia interesante que a ellos les haga sentido gracias a la transformación digital también de la industria de los medios. Y es debido a estos cambios estructurales que Internet ha introducido en la economía que Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, dice que hoy estamos viviendo una cuarta revolución industrial que estaría siendo catalizada por Internet, por este proceso de pasar de átomos a bits.
Pero ¿qué es lo que ha hecho Internet que nos ha permitido hacer todo esto? Y la respuesta la encontramos precisamente en este proceso de digitalización. Es decir, la desmaterialización de los soportes físicos tradicionales en los cuales se deben plasmar los objetos, para el caso de estudio hoy día, digamos, tradicionales del comercio. Esto quiere decir que aquello que antes requería de un soporte físico, como un libro que tenía que estar plasmado, que tenía que estar impreso en un papel, o un disco de música que originalmente, digamos, en un vinilo, después en una cinta magnética, finalmente, digamos, en un pedacito de plástico que era un disco compacto, o las películas en un DVD, ahora solo necesitan estar transformados en unos y ceros, en paquetes de datos, básicamente. Y esto ha abierto un campo nuevo de lo que hoy se llama productos digitales, es decir, una categoría, yo diría nueva. Ojalá en Ginebra no me escuchen o no tomen nota de esto que estoy diciendo, digamos, porque es un tema que no está tranquilo en la discusión en Ginebra, pero los productos digitales eventualmente pueden ser una tercera categoría que escapa a la lógica tradicional de los bienes y servicios. Entonces tendríamos una tercera categoría con características, digamos, y con elementos súper distintivos, digamos, de los bienes tradicionales, de las mercancías y de los servicios. Y esta digitalización, básicamente lo que ha dado paso es lo que algunos estudiosos como el profesor Richard Posner, que probablemente ustedes han estudiado si es que les tocó estudiar análisis económico del derecho, ha llamado una nueva economía, y esta nueva economía está caracterizada por básicamente costos medios de producción decrecientes en relación a la amplia gama de productos digitales que permite obtener, es decir, permite producir más barato. Otra característica es el hecho que además de que sea relativamente más barato producir, una vez que un producto digital está listo, está producido, almacenarlo, reproducirlo y distribuirlo tiene un costo marginal cercano a cero. Y todo esto básicamente lo que implica es que los requerimientos de capital necesarios para entrar a esta nueva economía son mucho menores, digamos. Y estas características que estábamos viendo ha dado paso a un fenómeno que se ha conocido en la literatura como la cola larga, que es lo que podemos ver representado acá en este gráfico. La idea subyacente es que dado que es más barato producir y que no existen limitaciones para almacenar, la economía se está alejando de modelos de negocio enfocados en un número relativamente pequeño de hits, de productos de grandes ventas, de productos populares y que se pueden vender fácilmente, que son los que podemos ver aquí en la cabeza de la curva de demanda, hace un gran número de mercados de nicho que están básicamente representados aquí en la cola larga, que es esta parte amarilla. Entonces, a medida que los costos de producción, de almacenamiento y de distribución caen, hay menos necesidad de priorizar aquellos productos de moda que más se venden. Es decir, si ustedes antes tenían una librería, ustedes tenían que tener en sus estantes aquellos libros que ustedes supieran que se podían vender. Porque no podían darse el lujo de tener libros que iban a simplemente juntar polvo por si alguna vez llegaba alguien a comprarles un libro que muy poca gente anda buscando. Esto cambió con el proceso de digitalización, digamos. Almacenar hoy en día un libro en un formato digital tiene un costo marginal cercano a cero, y por lo tanto el tamaño agregado de los muchos pequeños mercados de bienes es suficientemente grande como para poder rivalizar con los productos y mercados tradicionales. Es decir, hay un montón de modelos de negocio, digamos, piensen ustedes en Spotify, por ejemplo, que tiene un catálogo que yo creo que ninguna disquera en el mundo analógico podía tener, digamos. Hoy Spotify sí lo puede tener a disposición de sus clientes porque los costos de tener ese catálogo son mucho menores a los que habría tenido antes, digamos. Es una analogía un poquito forzada, digamos, los modelos son distintos, digamos, pero creo que la idea queda clara de esa forma. Esto básicamente lo que hace es que, o el cliché, digamos, que surge de todo esto, digamos, es que hoy en día cualquier persona con una buena idea de negocio y un computador conectado a Internet puede participar en el comercio transfronterizo. Y esto implica un cambio sustantivo, ya que gente que antes estaba excluida del comercio internacional, hoy sí puede participar a él si es que se dedican a la producción de productos digitales en este caso, pero también Internet ha introducido un montón de otros ejemplos que vamos a ver un poquito más adelante, de formas en que se facilita también el comercio tradicional de
bienes, de mercancías y de servicios. ¿Alguna duda hasta acá? Qué bueno. Lo expliqué bien, parece. Seguimos adelante. Ahora vamos a hablar acerca de la importancia de los datos. Aquí ya vamos entrando en materia para lo que teníamos agendado hoy día, que es básicamente el flujo transfronterizo de datos y las medidas de localización de datos. Pero antes de entrar en eso, nuevamente, digamos, un concepto. Ahora vamos a hablar de los datos y por lo que siempre es conveniente referirnos brevemente a su concepto. Y un dato, como ya les adelanté antes, digamos, es simplemente una representación simbólica, numérica, alfabética, de un atributo o de una variable cuantitativa o cualitativa. Que en el caso de Internet, como vimos, digamos, están contenidos en unos y ceros, que es el código binario en los cuales, digamos, finalmente las máquinas pueden extraer esos datos y hacer cosas útiles con eso. Los datos básicamente describen hechos empíricos, sucesos, entidades, y es un valor, un referente que, en este caso, un computador recibe por distintos medios, puede ser Internet, por ejemplo, y que representan información que el programador, es decir, la persona que diseña, y de nuevo el concepto de code is law, manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo, si ustedes quieren. Los datos aisladamente pueden no contener información humanamente relevante, sino que simplemente cuando un conjunto de datos se examina a la luz de un enfoque, una hipótesis, una teoría, es que se puede extraer información que puede ser relevante, útil para un caso determinado. Y aquí en este gráfico vemos el volumen de datos que la humanidad ha ido generando en el último tiempo, digamos. Y aquí lo que estamos viendo son básicamente un zettabyte, que es una unidad de almacenamiento cuyo símbolo es el ZB, y equivale a 100.000 exabytes, 1 billón de petabytes, 1.000 millones de terabytes. Es una cantidad increíble de datos. Piensen ustedes, por ejemplo, que el peso aproximado de todo Internet en el año 2015 fue de 8 zettabytes. En el año 2018 superó fácilmente los 10 zettabytes. Para el 2020 se calculaba, digamos, que esta cantidad ya estaba duplicada, es decir, estábamos ya cercanos a los 20 zettabytes. Solo en Internet. En cuanto al volumen total de datos que se produjeron en el mundo, en el 2012 se sobrepasó 1 zettabyte, en el 2015 hubo 15 zettabytes, en el 2020 se estimaron 50 zettabytes y para fines del 2025 se prevé que toda la humanidad va a producir 175 zettabytes, es decir, la cantidad de datos que producimos los humanos es una cosa increíble. Piensen, por ejemplo, digamos, no sé, o sea, todos los observatorios astronómicos, digamos, la cantidad de datos que producen día a día, noche a noche, cuando están haciendo observaciones, digamos, es una cosa impresionante. Pero no porque tengamos datos, digamos, eso es información relevante, después hay que procesarla, digamos. Y como habíamos dicho, Internet básicamente lo que hace es mover datos, es decir, unos y ceros en código binario, de un extremo de la red a otro. Y aquí lo que vemos representado, digamos, es la cantidad de datos que circulaban en el año 2015, me parece que es este gráfico, a través de los distintos cables submarinos entre las distintas regiones del mundo. Es decir, digamos, el flujo de datos también es algo súper relevante. Y yo creo que ustedes tuvieron alguna mención sobre el principio de neutralidad de red, digamos, pero bueno, la neutralidad de red, digamos, es básicamente también es una decisión de diseño técnico que lo que permite es que una infraestructura como Internet no discrimine respecto de los datos que transporta, es decir, los unos y ceros que transporta, en función de su origen, su contenido o su destino, digamos. Entonces, es básicamente una norma de no discriminación muy similar a nación más favorecida y trato nacional en el mundo analógico tradicional, tanto para el GATT como para el GATS. Yo diría, digamos, que una analogía nos permitiría decir que el principio de neutralidad de red, digamos, puede ser la norma de no discriminación para el comercio digital. Pero ahí, bueno, me estoy yendo un poco de lo que les vine a hablar hoy día, digamos. Esta lámina muestra cuánto ha crecido el flujo transfronterizo de datos comparado entre el año 2005 y el año 2014. Lamentablemente no encontré datos más recientes, pero
Del 2015 al 2014, la cantidad de datos que fluían entre las distintas regiones aumentó en 45 veces. Y esto nos lleva a reflexionar un poco acerca de las tendencias digitales globales. Creo que hay un crecimiento en el flujo transfronterizo de datos que se explica debido a ciertas tendencias que ha ido adquiriendo lo digital en el mundo. Por ejemplo, al día de hoy, unos 3.700 millones de personas tienen acceso a Internet, pero eso no obsta a que tengamos que seguir haciendo esfuerzos para lograr conectar al otro 50% del mundo que sigue sin acceso, que no tiene un acceso de calidad. En que la principal forma de conectarse sigue siendo, por ejemplo, con dispositivos móviles y con conexiones inalámbricas que no permiten obtener todo el rendimiento y toda la eficiencia, digamos, que una conexión de buena calidad, una buena velocidad, con precio asequible y por medio de un dispositivo adecuado puede permitir a las personas, digamos. Y ya hablamos un poco de esto también, pero el hecho de que estemos pasando de industrias y de economías análogas a digitales en muy poco tiempo también es un factor súper determinante en este volumen de datos que vemos fluyendo en el mundo. Y esto obviamente ha generado también una transformación en el comercio internacional, ya que la economía global no distingue fronteras geopolíticas, digamos. O sea, cuando ustedes generan un producto digital, ese producto digital no necesariamente está sujeto a las normas de origen, y ni siquiera está sujeto, digamos, a estar localizado, contenido, almacenado en un solo lugar, sino que puede ser en cualquier parte de Internet, independiente de la frontera geopolítica, como yo les decía, digamos, que pueda estar entre medio. ¿Cuál es la importancia de estos cambios para la economía mundial? Bueno, los flujos de datos, según McKinsey, aumentaron el PIB en un 3,5% o aproximadamente en 2,8 billones en español en el año 2014, el PIB mundial, y hasta 11 billones en el año 2025, que es la proyección que hizo McKinsey. Un aumento del 10% en la penetración de Internet conduce a un aumento de casi un 2% de las exportaciones, esto según el Banco Mundial, por el solo hecho de estar conectados a Internet sin hacer nada más, en un 10%, aumentando las conexiones en un 10%, las exportaciones tienden a aumentar en un 2% sin hacer nada más, sin ninguna otra política pública de por medio. Y bueno, finalmente en el año 2021 las ventas de comercio electrónico superaron los 35 billones de dólares a nivel global. Obviamente también la pandemia fue un gran catalizador en la adopción del comercio electrónico como una forma de poder seguir operando, digamos. Hay varios ejemplos de que en nuestra región son muchas las industrias que se fueron transformando y que se vieron forzadas a transformarse para no morir durante los periodos de encierro que muchos de nosotros tuvimos en nuestro país. En Chile creo que fue casi un 70% de las pymes que se transformaron digitalmente y el 90% de ellas al día de hoy mantiene canales de ventas a través de formas digitales. Así que la pandemia fue un catalizador súper importante de la transformación digital. La OCDE publicó hace no mucho tiempo un manual que se llama Measuring Digital Trade, está en su primera versión, que es un libro que viene a resolver de alguna forma un problema que tenemos los tomadores de decisiones en el mundo digital, que es que no tenemos datos sobre cómo funciona el comercio digital. Piensen ustedes, digamos, que la única forma de medir el comercio global que se realiza por medios digitales es a través de proxies. Y esos proxies suelen ser los flujos totales de datos que se mueven entre un país y otro. Pero ¿cómo se puede distinguir qué información, qué parte de esos datos, digamos, es realmente de relevancia económica y cuáles son simplemente memes de gatitos bonitos que la gente se comparte a través de WhatsApp?
es muy difícil medir eso. Entonces, el desafío que tenemos a nivel global, digamos, también es tratar de resolver desde un punto de vista metodológico cómo vamos a medir el comercio digital. Entonces, la OCDE hizo una división bastante útil en este manual, y para los que les interese, abajo de esa lámina está el link directo al manual que les estoy mencionando. Hizo una división metodológica bastante interesante en que divide el comercio electrónico, distinguiendo entre aquel en que las compras se realizan por medios electrónicos, pero la entrega de los productos se hace de forma análoga, es decir, para quienes son abogados, digamos, el consentimiento se forma de una manera distinta a la tradicional, pero los objetos de comercio siguen siendo los tradicionales, es decir, yo, por ejemplo, entro a Mercado Libre o a eBay o alguna plataforma, algún marketplace similar a ese, eh, llego a un acuerdo, a un negocio jurídico con un vendedor, pero el producto que finalmente a mí me llega es, qué sé yo, un par de zapatos, por ejemplo. Esa es la primera categoría, digamos, que distingue este manual. Y esto es lo que en el mundo tradicionalmente se conoce como comercio electrónico, propiamente tal. Y por otro lado está el caso en que el negocio jurídico se perfecciona por medios electrónicos, es decir, de la misma forma que en el primer caso que yo les mencionaba, pero los productos también se entregan por la misma vía, es decir, por vías electrónicas. Y esto es propiamente tal comercio digital. Y esa es la distinción metodológica que se hace, que es bastante útil. Entonces, digamos, tenemos en primer lugar que formas de utilizar los datos en el comercio tradicional, en el comercio internacional, es primero comprando en línea y entregando fuera de línea. Y ahí, no sé, o sea, hay un montón de ejemplos, digamos, sobre empresas que usan Internet para exportar. Y por otro lado, aquellos productos que son comprados y entregados en línea. Y eso incluye también, obviamente, servicios, como por ejemplo los servicios profesionales, servicios financieros, educación, nuevos servicios como la computación en la nube, pero también los productos digitales, que son todas aquellas cosas que no son obstinadamente materiales y que de alguna forma en algún momento van a terminar convertidos en unos y ceros. Obras audiovisuales, yo creo que es la mayor parte de los productos digitales, el software, los libros, ese tipo de cosas, digamos, la música. Y aquí un paréntesis, digamos. Hay también, bueno, yo les mencionaba, digamos, que hay una discusión todavía en Ginebra que está pendiente, y no solo en Ginebra, también se da en muchas negociaciones bilaterales acerca de cuál es el trato que hay que darle a los productos digitales, a estas por ejemplo, obras audiovisuales que están desmaterializadas. Y ahí existen distintas tesis o doctrinas. Hay una buena parte de la membresía de la OMC que piensa que deben ser tratados como servicios, por su carácter sobre todo inmaterial, pero también hay quienes se oponen a eso, diciendo que así que se tratan como servicios, digamos, van a quedar sujetos también a las listas de compromisos específicos. Y si ustedes miran las listas de compromisos específicos en materia de servicios, hay muchos miembros de la OMC que excluyen, por ejemplo, la totalidad de las obras audiovisuales. Entonces, en rigor, eso lo que podría significar es que en la práctica, aquellos miembros que no han adoptado compromisos en materia de servicios audiovisuales podrían terminar excluyendo o discriminando los productos digitales de otros miembros, digamos. Entonces, está esa discusión todavía en Ginebra hace mucho tiempo acerca de si los productos digitales o estas tercera categoría, digamos, debe tratarse bajo las normas del GATT o del GATS, o si, como ha quedado plasmado en muchos acuerdos bilaterales y regionales, por ejemplo el TPP o la Alianza del Pacífico, que consideran que esta es una discusión que tiene que seguir su curso en Ginebra, que es el foro donde debe darse, pero que mientras tanto nos hagamos también cargo de la realidad y que es que existen productos digitales que pueden ser discriminados, sobre todo en función de su origen, es decir, de normas de trato nacional. Entonces se han incorporado, digamos, en algunos acuerdos también normas de no discriminación para los productos digitales específicamente, como el caso del TPP, de la Alianza del Pacífico. Muchos de los acuerdos bilaterales que ha firmado Chile también incluyen este tipo de normas. Y es básicamente para hacerse cargo de esta realidad, digamos, de que no sabemos si son bienes o si son servicios, pero tenemos que de alguna forma hacernos cargo de ello.
Una tercera forma en la cual los datos se están utilizando para transformar el comercio tradicional es la recopilación y el análisis de datos para proporcionar nuevos servicios que agregan valor a las exportaciones de bienes. Entonces, piensen, por ejemplo, la automatización de los procesos de importación-exportación o incluso reglas computacionales, digamos. Hay toda una línea de investigación que lo que está haciendo ahora es, dado que existen muchas reglas que están codificadas en papel, están buscando transformarlas también a lenguajes computacionales, de modo de poder facilitar y hacer más fáciles los procesos de importación y exportación. El objetivo final, digamos, es facilitar el comercio internacional, pero eso también es aplicable, digamos, para casos un poquito más difíciles en los cuales, por ejemplo, los datos personales pudieran ser una categoría de datos que no queremos que fluya. Entonces se pueden también establecer ciertas reglas computacionales basadas en los compromisos que los distintos países hayan asumido y de alguna forma automatizar aquellos datos que puedan fluir de aquellos que no pueden fluir en virtud de su naturaleza. Y por último está el caso de las cadenas de valor, en la que los datos sirven para añadir valor a estas cadenas. Por ejemplo, piensa en un videojuego, que es un ejemplo tradicional porque requiere de muchas disciplinas y de muchos elementos para la creación de un videojuego. Piensen, por ejemplo, en el guión que hay que crear para un videojuego, que es una obra protegida por derecho de autor. Piensen en la música, piensen en la diagramación, piensen en el renderizado. Son todos servicios y productos digitales que se pueden ir produciendo en distintas partes del mundo, y de hecho así funciona. Y eso, gracias a los datos, digamos, ya el flujo transfronterizo de datos permite que se hagan estos encadenamientos productivos. O también, no sé, los mismos datos, digamos, sirven para identificar conexiones y encadenamientos que antes no se conocían. También en el mundo tradicional, digamos. Gracias a el flujo transfronterizo de datos, por ejemplo, es posible que distintos actores en distintos lugares del mundo se puedan comunicar, cosa que antes no podían hacer. Piensan en Google Translate, que hoy permite, digamos, que una persona desde Chile pueda comunicarse eventualmente con un proveedor en Turquía sin saber turco. Eso también está facilitado, digamos, por Internet y por las herramientas tecnológicas que están a disposición de las personas. ¿Les parece si hacemos una breve pausa y seguimos ya con la parte final en 5 minutos más? Pero yo escucho un niño que llora y clama por su padre. Entonces, Perfecto, requiero 5 Nicolás. minutos. Bárbaro. Te esperamos 5 minutos o lo que tú o lo que tu hijo te requiera. Yo en 5 minutos estoy de vuelta, pero por favor, si tienen preguntas, si tienen dudas, si necesitan algo, cuenten conmigo también. Vuelvo enseguida. Bueno, estábamos entonces viendo las 4 maneras en que los datos están transformando el comercio. Entonces ahí yo les explicaba, digamos, que hay básicamente 2 formas, digamos, en que se producen las transacciones digitales, digamos. La primera es el comercio electrónico propiamente tal, es decir, el negocio se produce por vías digitales, pero la entrega del objeto de comercio se hace por vías tradicionales. Ese es el primero. Y el segundo es en que las compras y la entrega de los productos se hacen por vías electrónicas, y ahí obviamente los servicios profesionales en particular son unos actores muy relevantes, y también los productos digitales, que sería esta categoría novedosa, nueva, que ha surgido gracias a el proceso de desmaterialización de los procesos de los soportes tradicionales, es decir, básicamente el comercio digital. Una tercera forma, digamos, en que los datos están transformando el comercio es a través de aumentar, digamos, el valor de las exportaciones de bienes, y esto puede ser a través también de servicios, pero también a través de información. Y por último, digamos, la creación muy ligado, digamos, también al tercero, a mi juicio, digamos, de la creación de cadenas de valor que no estaban identificadas antes y que ahora, gracias a herramientas tecnológicas, se pueden producir, o propiamente tal también encadenamientos productivos en la producción de productos digitales o en la provisión de servicios que antes, por las limitaciones físicas, digamos, no era posible
hacerlo desde forma distribuida, es decir, desde distintos lugares del mundo, y que ahora, gracias a Internet, sí se puede hacer. Esas son las 4 formas en que los datos, la utilización de datos y de Internet como una infraestructura global abierta y competitiva que permite mover datos de un lugar a otro, está habilitando. Entonces, habiendo estudiado eso, podemos darnos cuenta de que el flujo de datos es clave para el comercio digital. Y aquí nuevamente, digamos, tenemos esta distinción, digamos, en que los flujos de datos transfronterizos son necesarios para el comercio internacional, primero porque los bienes y los servicios comprados en línea pueden ser entregados fuera de línea, es decir, el comercio electrónico, y por otro lado, los productos o servicios comprados pueden ser entregados en línea, es decir, los productos digitales. Entonces, ha creado también nuevas formas de comercio internacional. Y por otro lado, digamos, los flujos de datos transfronterizos permiten el comercio internacional sirviendo como una forma de transmitir información internamente dentro de una empresa, es decir, recursos humanos, las comunicaciones intra empresas, los análisis e intercambio de datos y la gestión de las cadenas globales de valor también son facilitadas a través de los flujos de datos. Y por último, digamos, los flujos de datos también habilitan una mayor innovación, investigación y desarrollo en áreas como Big Data o la inteligencia artificial. Pero así como existe el flujo de datos transfronterizo, también existen algunas restricciones, y aquí lo que estamos viendo son básicamente un estudio de la OCDE que da cuenta de cuáles son las principales restricciones a los datos, que de alguna forma se traduce en localización de datos finalmente. Y ahí vemos que con un 60% los motivos que llevan a un gobierno, a un Estado, a una economía a adoptar medidas que impiden el flujo transfronterizo de datos tiene que ver con la información personal, seguido por requerimientos de carácter financiero, es decir, muchos servicios financieros limitan el flujo transfronterizo de datos, o las regulaciones financieras, digamos, para los servicios financieros, impiden el flujo transfronterizo de datos, es decir, requieren que los datos estén localizados en el país. Y ahí existen básicamente 2 medidas, digamos, que una es la localización propiamente tal, es decir, no puede fluir nada que esté dentro de esta categoría, en este caso de datos asociados a servicios financieros, o exigir lo que se llama mirroring, digamos, es que existan los datos, digamos, tienen que estar localizados en el país, pero nada impide, digamos, que además puedan estar en algún otro lugar, digamos. En Chile nosotros teníamos un sistema de mirroring, de espejo, digamos, para los datos de carácter financiero, que fue levantado en la última ronda de modificaciones a las normas del mercado financiero. Y básicamente nuestra norma lo que exigía era que los datos de los servicios financieros tenían que estar localizados en Chile, al menos en 2 regiones del país distintas, por causa de los terremotos, digamos, que son bastante frecuentes en Chile, pero nada impedía, digamos, que además un banco, por ejemplo, una entidad financiera pudiera también tener almacenados esos datos fuera, si es que cumplía ciertos requisitos mínimos de seguridad y de garantía, digamos, de protección de datos personales. No voy a entrar, digamos, mucho en el tema de datos personales porque entiendo que eso ya lo vieron con Piero, pero sí me gustaría detenerme, digamos, brevemente en cada uno de los otros tipos de restricciones a la transferencia de datos. Ya vimos las financieras, digamos, en telecomunicaciones, por ejemplo, Chile, que es el ejemplo que tengo más a mano, también tiene un sistema de portabilidad de números, es decir, si ustedes se quieren llevar su número de teléfono de una compañía de celular a otra, o también entre números fijos, digamos. Nosotros tenemos un sistema que está regulado, y parte de la regulación también obliga a que el operador de este sistema de portabilidad de números tenga los datos localizados en Chile. También en 2 regiones distintas, digamos, y esto tiene que ver, digamos, con que, imagínense, digamos, los problemas que pudiera causar, digamos, es que estos datos se pierden. Entonces, por lo tanto, el regulador en su momento adoptó la decisión de que los datos estuvieran localizados en Chile. Eso para, por ejemplo, servicios de telecomunicaciones.
En materia de salud, bueno, son datos de naturaleza, son datos personales de naturaleza sensible, digamos, entonces siguen un poco la misma lógica que los datos personales. Y otra categoría de justificaciones, digamos, para exigir la localización de datos tiene que ver con la seguridad de la información, sobre todo de datos públicos, digamos. Y aquí también, a modo de anécdota, yo les cuento, cuando yo era parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en algún momento, como yo era el único computín, digamos, por decirlo de alguna forma, en el área de negociaciones, me pidieron que yo integrara un comité que tenía que ver con la toma de decisiones en el Ministerio de TI, de Tecnologías de la Información, y una de las cosas que nos tocó ver fue precisamente la decisión de si externalizar nuestros servicios de correo electrónico y de gestión documental a un tercero o no, o si lo manteníamos dentro del ministerio. Había muy buenas razones, digamos, para poder mover, digamos, los datos que nosotros teníamos, los correos electrónicos, hacia un tercer proveedor que tuviera una infraestructura, que tuviera la capacidad también para proteger esos datos de una mejor forma, pero parte de las consideraciones que tuvimos fue que mucha de la información que nosotros tratábamos en un Ministerio de Relaciones Exteriores, con varias negociaciones internacionales, era también la sensibilidad de los datos. Entonces, tener los datos localizados en, no sé, imagínense ustedes, digamos, una empresa que está constituida en Estados Unidos también nos dejaba expuestos a que los datos, en este caso del gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, datos que podían ser sensibles, estuvieran sujetos a ciertas solicitudes de acceso por parte de autoridades judiciales, administrativas o de otro tipo, digamos, en Estados Unidos, sin que nosotros ni siquiera supiéramos de que ellos están pudiendo acceder a esa información. Finalmente, la decisión que nosotros tomamos fue un poquito híbrida. Hay que externalizar esto, digamos, porque la capacidad que tiene un proveedor especializado en manejar esto es mucho mejor que la que el ministerio alguna vez va a poder tener, pero todos los datos tienen que estar encriptados. Es decir, si es que alguien accedía a esos datos, de todos modos no los iba a poder entender porque iban a ser ininteligibles dado que estaban encriptados. Y hay otras medidas, digamos, que algunos estados han adoptado, digamos, con fines un poquito más bien proteccionistas, que tienen que ver con algunas medidas que se han tomado, por ejemplo, en algunos países de Asia. China es el ejemplo más concreto, digamos, de impedir o de requerir, digamos, la localización de datos dentro de sus fronteras, digamos, y no permitir que los datos fluyan hacia el exterior. Yo les diría, digamos, que tanto el flujo transfronterizo de datos como la no localización forzada de datos son básicamente dos normas que se han incluido en varios capítulos de comercio electrónico o de comercio digital, y que lo que hacen es básicamente reconocer la arquitectura de Internet. Piensen de nuevo, digamos, code is law. En que Internet, digamos, fue creado con un diseño de ser una red global, abierta, competitiva, participativa, en que cualquier persona que siguiera los parámetros mínimos, digamos, que son básicamente seguir los protocolos que permiten la comunicación entre los distintos dispositivos que están conectados a Internet, pudieran participar, digamos. Entonces, de alguna forma se ha recogido, y vamos a ver ahora a continuación algunos ejemplos de normas, digamos, que recogen los principios de flujo transfronterizo de datos y de no organización forzada de servidores. Vamos a ver, digamos, que ahí hay un fuerte componente también de reconocer una arquitectura virtuosa de Internet, que permite que Internet sea una plataforma en la cual se puedan dar la mayor cantidad de interacciones posibles, digamos. Y eso yo, al menos en mi mente, digamos, siempre está de la mano también con esta norma de no discriminación o este principio de no discriminación que es la neutralidad de red. Bueno, aquí lo que ya estábamos conversando, digamos, o sea, cuáles son las razones para localizar datos, digamos, para exigir la localización de datos. Y acá simplemente un comentario para aquellos de ustedes que estén un poco más ligados al mundo de los servicios. La localización de datos, digamos, se asemeja mucho desde una perspectiva negativa al modo 3 de provisión de datos. Es decir, requiriendo la localización
o el establecimiento, en este caso de los datos, en un territorio determinado para poder prestar un servicio o poder comercializar un producto digital. Y digo que es en forma negativa, digamos, porque el principio es inverso, digamos. O sea, lo que las normas de la OMC en materia de provisión de servicios permiten, digamos, es la utilización de 4 modos distintos, obviamente sujetos, digamos, a los compromisos específicos que cada uno de los miembros haya adoptado, digamos, pero aquí lo que se busca es sobre todo no impedir o no exigir el modo 3 como una forma de limitar, digamos, la provisión, en este caso, de servicios o la comercialización de productos digitales, digamos. O sea, está de alguna forma bastante ligado a el modo 3 de prestación de servicios. ¿Cuáles son los costos cuando uno restringe los datos? Básicamente aquí lo que se está limitando es el acceso a las redes de comercio digital y todos los recursos en línea. Piensen ustedes, por ejemplo, un pequeño emprendedor en alguna localidad un poquito más apartada de los centros urbanos en cualquiera de nuestros países, que tiene una buena conexión a Internet, que tiene una buena idea, pero que está obligado por una medida que ha adoptado su país a tener que localizar los datos que él utiliza, es decir, contratar un servicio de un data center en su propio país, o más grave aún, cuando ese mismo proveedor que tiene una genial idea, digamos, y ha creado un producto digital o presta un servicio maravilloso, está obligado a contratar un data center, por ejemplo, en el país donde quiere vender esos servicios o esos productos. Lo cual puede generar que no siempre tenga acceso a la mejor calidad en el servicio, en este caso, de procesamiento de datos o de almacenamiento de datos que tenga contratado en el data center, o a precios, digamos, que no son los mejores, digamos, comparativamente con el servicio al cual podría estar accediendo para ese mismo propósito, si es que pudiera elegir el data center en cualquier parte del mundo donde pudiera estar, digamos. Entonces hay un costo ahí que está obviamente ligado a las restricciones que se dan para el flujo transfronterizo de datos y los requerimientos de localización. Obviamente, digamos, si es que yo no puedo transmitir datos y no los puedo juntar todos, digamos, en un mismo lugar, puedo eventualmente también estar limitando la posibilidad de el análisis de datos y yo lo puse acá como sintetizar grandes conjuntos de datos, pero piensen ustedes, por ejemplo, digamos, si es que Chile no permitiera que los observatorios astronómicos que están instalados acá y que son básicamente europeos y de Estados Unidos puedan llevarse esos datos a sus lugares de origen. Nosotros, si es que Chile adoptara una medida de esa naturaleza, estaría impidiendo, digamos, en este caso, el análisis científico de esos datos, o podría estarlo impidiendo. A la larga lo que nosotros estaríamos requiriendo es que esas personas, que son investigadores, vengan a Chile, se instalen acá en Chile para poder hacer uso de esos datos. Hay costos, digamos, que están obviamente también ligados a el procesamiento de datos en general, digamos, y a las empresas que tienen como giro el procesamiento de datos para la entrega de servicios o productos, servicios básicamente. Piensen ahí, por ejemplo, en las empresas de análisis de riesgo financiero. Son empresas, digamos, que si tienen limitaciones en el procesamiento de datos, digamos, o de las fuentes de las cuales o obtienen los datos, digamos, obviamente va a estar limitada su capacidad de prestar un buen servicio. Y esto nos lleva a que hay modelos de negocio que van a estar siendo afectados, eventualmente se puede reducir la productividad, digamos, si es que estamos excluyendo líneas de negocio completas, y eso afecta obviamente también la innovación y la competitividad empresarial. Yo creo que una de las virtudes, digamos, que tiene Internet es que, como les he repetido varias veces, digamos, es una red global, abierta, competitiva, en la cual su diseño original, nuevamente Code is Law, permite una gran cantidad de interacciones independientemente de cuáles sean las personas que están participando en eso, cuáles son los modelos de negocio que tengan, digamos. Es básicamente una infraestructura, así como antes, digamos,
Los caminos, los puertos, los canales eran una infraestructura esencial para el transporte de cosas importantes para el tráfico comercial. Hoy en día, digamos, Internet y su infraestructura original y su diseño original se han transformado de alguna forma en esa infraestructura. Entonces, todas las decisiones que uno termina adoptando que vayan restringiendo o que vayan en contra de ese diseño original van a terminar afectando las posibilidades que los actores económicos vayan teniendo sobre esa infraestructura. Y lo mismo también uno lo puede decir, digamos, cuando uno se pone a analizar, digamos, temas un poco más ligados a la libertad de expresión, a la participación política, digamos, o sea, todas, digamos, las limitaciones que se imponen a esta infraestructura también pueden afectar otras áreas del quehacer humano. Y finalmente, digamos, ligado un poco también a un ejemplo que ya les di, digamos, si es que nosotros obligamos a una empresa a contratar servicios de data center, por ejemplo, en un lugar determinado, o a localizar sus datos en un país, finalmente lo que vamos a generar es también un desincentivo a que esos datos se puedan procesar o que esos datos se puedan almacenar en los lugares donde sean competitivamente más atractivos para los objetivos finales, digamos. Esto no quiere decir en ningún caso que no deban existir excepciones, y las excepciones están claras y ya las vimos, digamos, partiendo por consideraciones de naturaleza muy legítima que tienen que ver con la protección de datos personales, datos sensibles, datos comerciales, secretos industriales, datos asociados, digamos, a información sensible de carácter, o sea, de relevancia de interés nacional. Ese tipo de cosas, digamos, son excepciones que además las normas, que son las que vamos a ver ahora, reconocen. Entonces aquí lo que yo les traigo es, como ejemplo, el artículo 14.11 del TPP, del CPTPP, que versa sobre la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos. Esa es la nomenclatura que quedó en la traducción al castellano, y que tiene 3 párrafos. El primer párrafo básicamente dice que las partes reconocen que cada miembro del TPP podrá tener sus propios requisitos regulatorios sobre la transferencia de información por medios electrónicos. En el párrafo segundo está contenido lo medular de esta norma, que es que cada parte permitirá la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal, cuando esta actividad sea para la realización de un negocio de una persona cubierta. Piensen ustedes que en el TPP también existe un capítulo de inversiones, digamos, que también se trató de dejar cubierto a través de esta redacción. Pero ustedes miran, digamos, básicamente lo que se trata de hacer acá es establecer una regla general que autoriza a que los datos puedan fluir libremente, incluyendo los datos personales, salvo que existan, como después lo establece en el párrafo tercero, motivos bastante claros para establecer excepciones a esa regla general a la libertad de flujo transfronterizo de datos. Y el párrafo tercero está estructurado de una forma en que nada en este artículo 14.11, impedirá que una parte adopte o mantenga medidas incompatibles con el párrafo segundo, que es la regla general, para alcanzar un objetivo legítimo de política pública, siempre que la medida, por un lado, no se aplique de forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable, una restricción encubierta al comercio, que es además lenguaje tradicional de la OMC, o que no imponga restricciones a las transferencias de información mayores a las que se requieran para alcanzar el objetivo legítimo de política pública. Entonces, básicamente este artículo, digamos, que ha servido también de base para muchas otras negociaciones, establece una regla general para el flujo transfronterizo de datos y habilita también a que existan excepciones cuando existan objetivos de política pública que sean legítimos. ¿Es una norma perfectible? Absolutamente. Yo creo, digamos, de que debiera hacerse tal vez una separación un poquito más clara entre, en el párrafo segundo, cuando nosotros hablamos de una regla general, debiera hacerse una separación un poquito más clara también entre las excepciones, digamos. Y esto tiene que ver también un poco con una aproximación un poco más técnica al funcionamiento de una red de conmutación de paquetes como Internet, pero la regla general en la capa de transporte de datos debiera ser absoluta. Y después en las capas superiores, es decir, donde se transportan los contenidos, digamos, o ya la información, digamos, de relevancia más específica para los aspectos comerciales,
las excepciones debieran ponerse en la capa correcta, digamos. Como les digo, es algo un poquito más técnico, digamos, pero sí esta es una norma que se puede, en la cual se puede hacer una distinción mejor, digamos, entre el género datos, ¿ya? La idea general de datos, de paquetes de datos, y algunas especies, como por ejemplo la información personal, que en este momento quedó, digamos, incluida en el párrafo 2, como para asegurar también, digamos, de que no va a haber limitaciones al flujo de información personal, siempre considerando que además hay normas específicas en este mismo tratado que versan sobre la protección de la información personal, que deben ser leídas en conjunto con esta norma. Pero bueno, yo creo que hay espacio como para mejorar un poco la redacción de esto. Durante la negociación del TEPA, que es este acuerdo que Chile suscribió con Nueva Zelanda y con Singapur hace no mucho tiempo, en el cual nosotros hicimos una propuesta que iba en esta línea. Tuvimos una conversación bastante interesante que finalmente no quedó por razones un poco más pragmáticas, no porque Singapur y Nueva Zelanda no estuvieran de acuerdo con que esta es una norma perfectible, sino que más bien pensando, digamos, en cuál iba a ser el efecto de nación más favorecida que iba a tener el TEPA. Y por eso se prefirió dejar la redacción tal cual como está, o sea, como venía el TPP. Pero es algo, digamos, que se está discutiendo y que también se está discutiendo, entiendo yo, en el proceso de la Declaración Conjunta de Comercio Electrónico en la OMC. Y ojalá se pueda perfeccionar esta norma. Y lo mismo con el artículo 14.13, también del TPP, que habla acerca de la ubicación de las instalaciones informáticas. Vemos la misma redacción en el párrafo primero, que es que las partes reconocen que cualquier miembro del TPP puede tener sus propios requisitos regulatorios relativos al uso de instalaciones informáticas, y ahí básicamente estamos hablando de servidores, incluyendo los requisitos que buscan asegurar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones. Y después una regla general que dice que ninguna parte podrá exigir a una persona cubierta usar o ubicar las instalaciones informáticas en el territorio de esa parte como condición para la realización de negocios en este territorio. Es decir, si yo desde Chile quiero exportar productos digitales o prestar servicios por medios digitales a Brasil, por decir algo, Brasil, si es que fuera miembro del TPP, no podría imponerme a mí, digamos, como requisito para yo poder ejercer esa actividad comercial, que yo me instale con un data center o instale, digamos, equipamiento computacional para prestar esos servicios en su territorio. Eso es básicamente lo que la norma dice. Y también el párrafo tercero, de una forma muy similar a la norma que vimos antes, establece también espacio para excepciones y dice que básicamente que nada de lo dispuesto en este artículo va a impedir que una parte adopte o mantenga medidas incompatibles con la regla general contenida en el párrafo 2 para alcanzar un objetivo legítimo de política pública, siempre que la medida no se aplique de forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable, una restricción encubierta al comercio y que no imponga restricciones sobre el uso o ubicación de las instalaciones informáticas mayores a las que se requieran para alcanzar el objetivo. Y aquí, nuevamente, digamos, otra cosa que es perfectible es qué es un objetivo legítimo de política pública. Podrían existir miembros que están muy interesados en entrar al TPP, que pueden argumentar de que las restricciones que ellos tienen para para exigir la localización de datos en su territorio o para impedir que los datos fluyan desde su territorio a otras partes son absolutamente legítimas desde el punto de vista de una política pública. Y así se ha sostenido incluso, digamos. Entonces yo creo que esta también es una norma que puede ser perfectible. Eso es lo que les traje preparado para hoy día, pero obviamente quedo a disposición de ustedes si hay preguntas, si hay consultas, si hay algo que quisieran profundizar. Muchas gracias, Nicolás. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer la consulta? Mientras tanto, Nicolás, yo te quería hacer a ver, no sé si es una pregunta, es un comentario, a ver qué te sugiere, ¿no? A mí me da la impresión que en América Latina estamos todavía un poco perplejos por el proceso de digitalización. Creo que en el mundo desarrollado ahora ya están viendo el tema de gobernanza de datos. Y es como que estamos desfasados en la discusión que hoy en el mundo desarrollado. O sea,
el tema de gobernanza de datos, así, los datos producidos a nivel público, a nivel privado, quién los puede aprovechar o no, en la dimensión de desarrollo de los datos, es como que todavía no podemos entrar en esa discusión que es la verdadera y como que estamos todavía diciendo, bueno, exportar un servicio, comercio internacional no es nada más que exportar una mandarina, digamos, ¿no? Estamos como 4 o 5 pasos atrás y esto nos cuesta procesarlo, ¿no? Porque ahora está el derecho de las plataformas y se va juntando derecho público, derecho privado, y creo que estamos como 4 pasos en Europa, en Estados Unidos están hablando de inteligencia artificial y como que esos temas no lo podemos captar. No sé qué comentarios nos podrías hacer al respecto. Yo coincido contigo, Manuel. Creo que, a ver, yo he tenido la suerte, digamos, de estar a ambos lados de la mesa, digamos, o sea, mucho tiempo, digamos, más de una década en el mundo público, metido en estos temas, digamos, desde una perspectiva internacional, eh, y ahora hace no mucho tiempo también en el mundo privado, también en la región. Y efectivamente creo que muchas veces estos temas se consideran que son importantes para Silicon Valley o que son importantes para, no sé, para el mundo desarrollado y que, claro, y que las exportaciones, digamos, son más bien cómo movemos una mandarina de un lugar a otro con el arancel más bajo, digamos. Y yo creo que precisamente, digamos, para economías como las nuestras, para economías en desarrollo, es que debiéramos hacer el esfuerzo de entender mejor y de captar todos los beneficios y las oportunidades que este proceso de cambio radical de la economía, básicamente, pasando de un mundo analógico, físico, a un mundo digital, nos abre. Y yo creo que el gran beneficio de eso está obviamente, digamos, claro, Silicon Valley, digamos, hace grandes negocios, digamos, con la economía digital, pero yo creo que el gran valor de esto está precisamente para economías como las nuestras, en que probablemente, como nunca antes en la historia, tenemos la oportunidad de sumar a más personas al mundo del comercio internacional y por lo tanto de la economía global. Antes, digamos, y pasa un poco lo mismo, digamos, que con el fenómeno de los diarios que yo les mostraba, digamos, en Londres, en que antes uno, para poder importar o exportar, tenía que básicamente tener el capital necesario para mover un container, lleno de productos, digamos, que uno tenía que subir un barco, según el Incoterm que fuera, digamos, pagar lo que fuera necesario. Y hoy en día eso ya no es así, digamos. Ya no es necesario que yo tenga que mover un container por el mundo para poder ser parte de la economía global. Entonces hay un montón de personas y yo creo que también en nuestra región tenemos ventajas comparativas que también nos permitirían aumentar el comercio intrarregional, que es un comercio, si ustedes miran las estadísticas, digamos, del comercio intrarregional, muy bajo. Yo creo que también tenemos alternativas, digamos, para generar espacios de intercambio de productos digitales y de servicios digitales en nuestra región, con una mayor participación de personas que antes no podían ser parte de esto, que no tenían la capacidad ni financiera ni industrial para mover un container por el mundo. Y que hoy, gracias a este proceso de desmaterialización de la economía, sí pueden hacerlo. Y ahí yo creo que la Alianza del Pacífico ha sido un foro que ha comprendido bastante bien estas oportunidades y que está trabajando hoy en día en la generación de un mercado digital regional. Que, claro, la Alianza del Pacífico tiene una ventaja, digamos, que ya negoció y que ya tiene un acuerdo conceptual, al menos, digamos, en algunas disciplinas clave, digamos, como que es bueno, digamos, de que los datos fluyan, obviamente con algunas restricciones en algunos casos, digamos, de que no es tan bueno exigir la localización de servidores, o que no es bueno discriminar productos digitales en razón de su origen. Entonces, la Alianza del Pacífico tiene un acervo cultural, si tú quieres, digamos, común en estos temas que le ha permitido ir pensando en cosas un poco más sofisticadas como la eventual creación de un mercado digital regional. Y ahí yo creo que el desafío que tenemos no es tanto regulatorio, sino que la parte regulatoria ya tenemos un andamiaje, ya tenemos una infraestructura jurídica que está contenida en los capítulos de telecomunicaciones y de comercio electrónico de la Alianza del Pacífico, sino que el desafío que ahora tenemos es más bien práctico. ¿Cómo llevamos a la práctica, cómo podemos conectar, digamos, el potencial
de nuestra región con las necesidades o con la demanda que existe en otras partes de nuestra región. Y ahí yo creo que las agencias de promoción de exportaciones tienen un rol esencial en identificar, por ejemplo, digamos, en cuáles son, cuál es la demanda intrarregional en la Alianza del Pacífico o en general en la región para, qué sé yo, obras audiovisuales, digamos. Y entonces, no sé, o sea, cada país va a tener que también identificar cuáles son sus ventajas comparativas, digamos, en la producción de productos digitales o en la provisión de servicios por medios digitales y cuáles son los potenciales mercados a los que pueden llegar. Pero creo que muchas veces nos enfocamos mucho, o al menos, digamos, cuando yo estaba, digamos, en el sector público, lo que nos sucedía, digamos, que estábamos muy en el mundo de la teoría, pensando en cuáles son las regulaciones que tenemos que tener y poco en cómo podemos aprovechar lo que ya tenemos. Obviamente yo creo que vamos a ir descubriendo en el camino de que hay regulaciones que se pueden mejorar, de que hay regulaciones que no existen y que es necesario tener, pero yo creo que en general, si uno mira también los compromisos que muchos de nuestros países ya han adoptado a nivel regional, o sea porque tienen acuerdos regionales, porque tienen acuerdos bilaterales con otros miembros de nuestra región o de otras partes, creo que hay creo que hay una base bastante sólida que nos permite pasar ya a una parte, a una fase de ejecución, que es identificar, digamos, cuáles son los potenciales mercados y cuáles son, localmente, digamos, cuáles son aquellos emprendedores o aquellas empresas que pueden suplir esa demanda que puede existir. Entonces, sí, yo coincido contigo, digamos, creo que no todo el mundo en nuestra región ha entendido cuál es el potencial del comercio digital. Creo que la gran virtud del comercio digital o de este proceso de desmaterialización de la economía es que democratiza la participación. Y creo que el desafío que tenemos no es tanto desde el punto de vista regulatorio, sino que más bien práctico. ¿Cómo podemos llevar a un diagnóstico que ya está súper hecho y que ya, no sé, que tenemos un montón de literatura en la región acerca de cuál es el diagnóstico que tenemos en comercio digital y cómo pasamos a la práctica? Y yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy en día. Gracias. Te quisiera también, a ver, otra duda que me ronde y que me gustaría tu opinión, es ¿qué pasaría en esto que se está discutiendo que la información que es, no sé si técnicamente te lo estoy diciendo bien, que tiene su origen en el sector público, esos datos son ocupados por grandes plataformas y que eso de alguna manera no habría una retribución, entre comillas, justa? Ahora yo por el otro lado digo, bueno, ese escenario es imposible de cambiar y en la medida que nosotros tenemos falta de capacidad de infraestructura digital y talento digital, vamos a tener que generar inversiones para podernos poner digamos, poder ingresar y no quedarnos afuera. O sea, ¿cómo ese balance que hay que hacer de no entrar digamos, en una posición maniquea y cómo poder, con nuestras limitaciones, aprovechar las oportunidades? Sí, efectivamente. A ver, yo creo que es un balance bien delicado el que hay que lograr. Y me acuerdo un poco, digamos, de mis tiempos en propiedad intelectual, digamos, en los que también, digamos, hablábamos mucho de lograr ciertos balances. Y creo que la propiedad intelectual tiene un rol más relevante en estas discusiones de lo que generalmente existe. Y yo soy bien poco ortodoxo en temas de propiedad intelectual. Yo creo que también estos cambios en la economía lo que han modificado también es un poco cuál es el rol de la propiedad intelectual, y creo que no hemos tenido esa discusión tampoco a nivel regional, en que finalmente la propiedad intelectual, yo no sé si hoy en día, digamos, es la mejor forma de generar incentivos económicos o instrumentos de carácter económico para incentivar la creación y la innovación. Sobre todo, digamos, cuando tenemos sistemas digitales que eliminan, digamos, este concepto de escasez. Como yo les decía, digamos, una vez que una obra está creada, digamos, reproducirla tiene un costo marginal cercano a cero. Entonces, ¿cuál es la función que la propiedad intelectual tiene que tener también, digamos, en este mundo? Pero sí, o sea, efectivamente, digamos, hay grandes volúmenes de datos que son súper valiosos, que utilizados de una forma correcta pueden generar más valor. Eh, Hay un caso, o sea, Chile ha sido un impulsor, digamos,
de los astrodatos. Es decir, Chile tiene, digamos, el 60 o 70%, digamos, de la capacidad de observación astronómica mundial. Los grandes, digamos, telescopios, o muchos de los grandes telescopios que se utilizan para la observación astronómica están localizados en Chile. Entonces hay ahí también la posibilidad de generar grandes volúmenes de datos que pueden ser muy valiosos para la utilización de aplicaciones comerciales, digamos, o sea, entrenamientos de machine learning, de inteligencia artificial, precisamente porque son datos, digamos, que también están desprovistos de información sensible o datos personales, que sí generan un valor. Entonces yo creo que el desafío que tenemos como región, yo no sé si va más bien por el lado de la protección, digamos, y de hacerlos propietarios y de extraer valor pecuniario, por decirlo de alguna forma, con una mirada tradicional, o ver efectivamente cuáles son las sinergias y las conexiones que se pueden hacer entre esos grandes volúmenes de datos que muchas veces tienen un origen público, qué sé yo, grandes datos de el tráfico en las ciudades, digamos, también sirve para propósitos, digamos, de entrenar máquinas o ciertas aplicaciones de inteligencia artificial. Los datos de observación geológica o qué sé yo, meteorológica también pueden ser utilizados para distintas aplicaciones. Yo creo, digamos, que ahí tenemos una discusión pendiente y que el rol de la propiedad intelectual también y de cuáles son los incentivos que como sociedades queremos poner debiera jugar un rol bastante más preponderante del que ha tenido hasta ahora. Eso. Gracias. Karina Tejada me pide acá una pregunta. Karina, por favor, la puedes hacer directamente. Muchas gracias, doctor. Y qué bueno poder escuchar a Nicolás. Es un gran profesional, así que es una buena clase para todos. Yo solamente quería complementar un poco porque me parecía muy interesante lo que comentaban sobre esta falta que hay, no sé si en América Latina o en la región de repente más chica, pero hay un problema, no un problema, sino una evolución que se está generando en materia de comercio electrónico todavía y que todavía no hemos llegado a utilizar algunas tecnologías que sí en otros lugares, ¿no? Pero creo que mucho, yo me inclino un poco porque mucho esto se debe mucho a que hay muchas empresas pequeñas en Latinoamérica que todavía no han tenido o el financiamiento o la capacidad simplemente tecnológica de utilizar esas herramientas y poder en efecto ya traer esa tecnología para la región, ¿no? Y eso, la falta de eso también no ha empujado al sector público a que genere regulación que podría ser interesante para esos temas. Pero eso se viene, o sea, yo creo que es algo que inevitablemente se va a venir. Y coincido sobre lo que mencionaba ahora último Nicolás, sobre los datos públicos que generan un valor. Definitivamente lo generan para muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial o que utilizan inteligencia artificial, pero además creo que ahí yo sí haría un hincapié en que es importante no ver esos datos como algo que necesariamente tiene que ser propiedad de alguien, ¿no? Porque al contrario, esos datos que ya son públicos y le pertenecen en general a la sociedad van a generar más bien bienestar en la sociedad porque se van a generar nuevos servicios, ¿no? Entonces, eso creo que es importante de resaltar. Es solo eso, era más un comentario más que una pregunta y mucho agradecimiento con Nicolás por la clase. Gracias. Muchas gracias, Karina, por tu participación. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, aprovechando, Nicolás, en principio debiésemos pensar en que en nuestros países debiésemos pensar en circular y hacer que la información propia comience a ser procesada. Creo que Colombia me han comentado que está tratando el gobierno de tratar de que circule más la data pública a fin de que traten de que se procese y se adquiera valor agregado. Sí, a ver, yo creo que
un poco en la línea de lo que mencionaba Karina, digamos, a quien también aprovecho de saludar con mucho cariño, yo estoy de acuerdo, digamos, en que hay un montón de datos que pueden ser muy útiles y que tenemos que ver, digamos, cuál es la mejor forma de permitir que esos datos generen valor. Los modelos tradicionales, digamos, de hacerlos propietarios, pareciera, digamos, que por ahí no va la cosa, digamos, entonces tenemos que explorar algunos modelos distintos. Y uno de esos modelos, digamos, que ha estado bien en boga en el mundo y también en nuestra región es el modelo de los datos abiertos, digamos. Y ahí la lógica es que los datos generados con financiamiento público, financiados con el erario nacional, con cargo al erario nacional, debieron también tener una cierta característica de apertura, digamos. O sea, son los famosos datos abiertos. Porque son datos que pueden ser relevantes no solo para instituciones, digamos, que están en el quehacer público, para otros servicios públicos, por ejemplo, que, por ejemplo, puedan tomar los datos de tránsito que genera el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que puedan ser utilizados, por ejemplo, para los ministerios o las agencias que están encargadas de la prevención del delito, que pueden hacer cruces de datos, digamos, si es que esos datos están disponibles de forma abierta y también en formatos, digamos, que permitan su procesamiento de una forma computarizada, digamos, y relativamente simple, sino que también, digamos, desconocemos la cantidad de aplicaciones que esos datos pueden tener para aplicaciones comerciales también, digamos. O sea, qué sé yo, la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos 10 años en Chile puede ser un indicador súper importante para la agricultura. Y entonces puede existir algún emprendedor, digamos, en algún lugar del mundo, y en Chile incluso, que pueda tomar esos datos y generar ciertas aplicaciones o implementarlo, digamos, de alguna forma que también vaya generando un valor comercial y social. Entonces yo creo que, digamos, el desafío que tenemos ahora también es ver cómo podemos generar una cultura de datos abiertos que nos permitan interactuar, utilizar datos, obviamente, que no sean datos sensibles, que no sean datos personales, digamos, pero que sí nos permitan acceder a aquellos datos, digamos, que pueden tener alguna relevancia para distintas aplicaciones, pensando siempre en que es imposible prever la cantidad de utilización que puede tener, en este caso, digamos, un gran conjunto de datos y que tal vez, digamos, por seguir modelos un poquito más tradicionales de protección de datos, podemos estar de datos en su acepción genérica, nuevamente, digamos. Los datos personales hay que protegerlos, eso no hay duda, digamos. Pero sí, digamos, de protección de datos, por hacerlos propietarios, digamos, podemos estarnos privando, digamos, de un montón de aplicaciones y de generación de valor que en este momento desconocemos y que gracias a la innovación y a la creatividad que tenemos en nuestra región pueden ser, digamos, no sé, nuevas aplicaciones de productos y servicios de valor comercial también. Entonces yo creo que ahí tenemos una discusión pendiente. Creo que también la propiedad intelectual, digamos, nuevamente es algo que a lo menos desde la academia, digamos, debiéramos estar analizando un poquito más cuál es el rol que queremos que tenga la propiedad intelectual. Hay gente que dice que la propiedad intelectual en el último tiempo se ha convertido simplemente en una forma de otorgar monopolios temporales que le entregan rentas monopólicas a personas que ni siquiera son los creadores ni los innovadores, sino que son personas que han adquirido los derechos y que les otorgan, digamos, monopolios temporales con rentas monopólicas. Y ahí hay gente entonces que se ha estado preguntando, digamos, de si efectivamente en este mundo distinto que cambió, que pasamos de átomos a bits, si es que esa es la forma en que le entrega mayor valor a la sociedad respecto de los datos que se manejan. Eso es un poco, digamos, la dificultad, pero también lo entretenido que tiene el desafío de comprender y de poder aprovechar la economía digital. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Nicolás, te quiero agradecer. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, por darnos tus visiones de los dos lados del mostrador, que siempre son importantes y son interesantes. Entonces, a todo el resto le agradezco también su presencia, su atención, y nos vemos el jueves ya con ciberseguridad y con derechos del consumidor en entornos digitales. Muchas gracias, Nicolás.
Muchas gracias, Manuel, a ti por la invitación y a todos ustedes por su participación y atención. Un abrazo Muchas grande para gracias. todos y todas. Chao, chao. Chao, gracias.